Muchas gracias. En efecto, estamos aquí los senadores y senadoras Ana Lilia Rivera, Nestora Salgado, Ernesto Pérez Astorga y un servidor, y se incorporarán otras senadoras en el transcurso de la conferencia. Queremos enfatizar este llamado que hacemos para que en el Senado de la República se tomen medidas como las que se han tomado en la Cámara de Diputados para la contratación directa del personal de limpieza y del personal de resguardo. Vemos con reconocimiento la decisión que se ha tomado en la Cámara de Diputados. Aquí tuvimos en su momento el inicio de esta discusión el año pasado, en el primer año de ejercicio, aunque tuvimos la respuesta de la administración en el sentido de que no alcanzaban los recursos para hacer una contratación directa. No obstante, hemos visto que es factible hacer esta contratación por la forma en que lo ha hecho la Cámara de Diputados, y tomando en cuenta que aquí hay un número menor de trabajadoras de limpieza, por poner un ejemplo, lo cual hace todavía más factible tomar las medidas correspondientes. Es muy posible que esto pueda suceder. Y nos parece también importante que en el transcurso de aquí a que se dé un proceso de contratación directa del personal, se mantenga al conjunto de trabajadoras y trabajadores que dependen de ciertas empresas subcontratadas, con el objeto de que sea la gente que ha venido trabajando en el Senado quienes sean contratados finalmente por el Senado de la República. Este trabajo que se realiza de limpieza y de resguardo es un trabajo permanente, no es un trabajo ocasional, temporal, sino que es un trabajo con el que el Senado vive cotidianamente. Por eso es que hacemos este llamado ahora que la Cámara de Diputados finalmente lo ha concretado. Adelante, Ana Lilia. Gracias. Muchas gracias. Solamente ratificar lo que ya el senador Martí ha comentado. Hay una frase que dice que el que es buen juez por su casa debe empezar. Y ahora que vamos a legislar en unos días en materia de subcontratación, debemos ser congruentes y tener calidad moral y dar la cara a quienes son vulnerados en sus derechos, con quienes convivimos todos los días y a quienes les debemos la reivindicación de sus derechos laborales y humanos en el trabajo más humilde, digno y necesario. Por ese reconocimiento venimos a pedir congruencia también en la Cámara de Senadores con lo que hemos manifestado que representamos ante el país, pero también hermanándonos con lo que ha hecho ya la Cámara de Diputados. No hay pretextos, esto lo tenemos que hacer ya. Y por eso hoy en esta rueda de prensa acompañamos este llamado que hacemos para que en el Senado se reconozca como trabajadores contratados por el Senado de la República a todas y todos los que colaboran en la limpieza. Muchas gracias. Está la senadora Citlali Hernández también. Bueno, solamente reiterar que en efecto nos parece que el paso que ha dado la Cámara de Diputados sin duda es un paso que hace tiempo se ha pedido que se tome aquí también en el Senado de la República, y que creemos que es un tema de mera voluntad política y distribución económica. Entonces confiamos y exigimos que pronto pueda darse ese paso en el Senado de la República, que además es una demanda histórica de trabajadoras y trabajadores, no solo en el Senado, sino en general a nivel nacional, y que necesitamos que el Senado dé una señal también a las y los trabajadores en este momento donde se está discutiendo sobre la subcontratación y hemos puesto sobre la mesa, digamos, la falta de regulación y la trampa de tener contratos de esta manera. Entonces ya se han presentado por parte del senador Martí Batres y de otros senadores las solicitudes formales, y bueno, quizás sea momento de volver a presentar otra acompañada por varios senadores y estar esperando que el Senado de la República responda de manera congruente con ello. ¿Algún agregado? Bueno, ya que tenemos la oportunidad, pues solamente también para sumarnos a este esfuerzo, creo que tan dignamente todos, o por lo menos los que estamos aquí presentes, hemos luchado por este derecho
y creo que es el momento de apoyar esta propuesta, apoyar a los diputados y retomarlo aquí en la Cámara aquí con los senadores. Y pues bueno, ustedes saben perfectamente también mi lucha, que estamos siempre defendiendo esos derechos de los que más abandonan, de los que más hacen a un lado, y de verdad yo lo veo así como si el trabajo de ellas no valiera, y claro que vamos a sumarnos siempre para la lucha y defender pues ese derecho. Gracias. Sin duda, esta iniciativa que ha iniciado con mucha fuerza el senador Napoleón Gómez Urrutia, acompañado por varios de los senadores, la mayoría de los senadores de Morena, estoy seguro que dará frutos, y tenemos que darlos en un inicio también en donde hoy en día pues tenemos la oportunidad de convivir con tantas personas, en donde estamos identificando que han tenido y que han sido vulnerados se ha vulnerado sus derechos, y sin duda la fracción parlamentaria de Morena tendrá una respuesta positiva a tal solicitud. Muchas gracias y buenas tardes. Les pregunta Adrián Ojeda, de Sesión Noticias. Senador Batres, es muy loable y aplaudible esa iniciativa, pero también hay otros sectores dentro del Senado que llevan años trabajando, sobre todo en el área de comunicación social. Vemos que cada vez, quienes hemos cubierto durante más de 3 legislaturas, vemos que muchos colegas, pues cada vez que hay cambio de legislatura, tiemblan, porque no tienen base, no tienen un sustento para justificar su estadía laboral después de tantos años, y no les es reconocida. ¿No consideran también loable que ese sector también sea apoyado dentro de esa invitación que están haciendo también a la gente lipiensa, a la gente que no tiene base en varias áreas, sobre todo en comunicación social? Porque les reitero, cada vez que hay cambio de legislatura están en la inopia y con un temor pues que no saben si se quedan o se van. Pues esa sería mi pregunta. Hay que revisar todos los asuntos de carácter laboral. De hecho, en el lapso que me tocó estar en la presidencia de la mesa directiva, abrimos un espacio para ver muy diversos temas laborales, que son variados y diferentes. Hay personal que está por honorarios, por ejemplo, o hay personal que está en una situación como de estructura sin estar basificado, por poner otro caso. Empezamos a ver un tema que finalmente, qué bueno que ya se resolvió, que es el de la seguridad social de los asesores y trabajadores que están con los senadores y senadoras. Y luego está este tema también de quienes están contratados bajo el sistema del outsourcing o la subcontratación. Hay que ver todos los temas laborales para que el Senado de la República pues pueda ser un ejemplo de ejercicio y de respeto a los derechos laborales. El primer oficio que me tocó enviar entonces al que era el secretario administrativo en septiembre de 2018, precisamente decía una línea muy breve. Solicitamos que se respeten los derechos de las y los trabajadores. Les solicito que se respeten los derechos de las y los trabajadores. ¿Por qué? Porque en estos cambios, en estas transiciones, muchas veces hay injusticias que se cometen. Estamos en esa idea. Ahora hay que tratar cada tema por separado, de acuerdo a sus características. En este caso hemos insistido mucho en el tema de la subcontratación por varias razones. Una, se expuso aquí para ser congruentes y, como dijo la senadora Ana Lilia Rivera, pues el buen juez por su casa empieza. Estamos tocando este tema a nivel global, necesariamente tenemos que abordarlo al interior del Senado. Pero también por la más elemental condición de justicia. Hay muchas mujeres trabajadoras de limpieza, incluso algunas ya de la tercera edad, y no tienen ningún tipo de seguridad laboral. Entonces, hacer una contratación directa desde el Senado les cambia la vida a muchas de ellas, o les cambiaría la vida a muchas de ellas.
porque entonces ya el Senado sería responsable de esas contrataciones. Ahorita no lo es. El Senado establece un contrato que está más en el terreno del derecho mercantil que del derecho laboral con otra empresa. Por cierto, en este caso, el Senado hace un contrato con Fonatur y Fonatur a su vez hace un contrato con otra empresa. Es casi un doble outsourcing. Entonces, no tiene más responsabilidad el Senado. Lo que hicimos en algún momento, lo que optamos por hacer en términos prácticos, fue aumentar los recursos que reciben las trabajadoras directamente por el Senado como vales. Pero nos parece muy importante este paso que se dé como el que se dio en la Cámara de Diputados, porque así el Senado puede proteger a todas las compañeras que trabajan en la limpieza del Senado desde hace años y que lo hacen todos los días como cualquier trabajador o trabajadora. O sea, tienen un jefe claro, tienen horarios, tienen tareas permanentes, no deben de estar contratadas por outsourcing. Ahora, insisto en una cuestión que mencionaba hace rato, que no haya despidos, pedimos, que no haya despidos, que se respete a quienes han venido trabajando. Sí, porque hay en compañeros el Senado, que tienen más de 20, 25 años. para que eventualmente, si se va a hacer un proceso de contratación directa, se haga justicia a las personas que han venido trabajando durante mucho tiempo en el Senado. Le pregunta ahora Andrea Becerril de La Jornada. Buenas tardes. Senador Batres, usted como fue presidente del Senado empezó a plantear esto y la respuesta que ha habido siempre de parte de las autoridades administrativas es que sería muy caro. Pero lo que se ha visto es que Fonatur se ha enriquecido a costa del trabajo de estos trabajadores que ganan una miseria. ¿Se podrá realmente romper ese círculo? Porque Fonatur es de alguien que seguramente tiene es alguien muy poderoso y es eso. ¿Se podrá romper con ello? Y otro, ¿cuántos trabajadores? ¿Tiene la idea de cuántos, el dato de cuántos trabajadores de limpieza están subcontratados? Son poco más de 300 trabajadoras de limpieza hasta donde nos quedamos. Y es perfectamente posible. ¿No es tan caro para el Senado? Bueno, implica un costo, pero el Senado ha tenido otro tipo de gastos. Por ejemplo, ahora ha habido este año remodelaciones. Se han gastado en remodelaciones, según hemos visto en notas de la prensa, como 250 millones de pesos. Bueno, la contratación de las trabajadoras de limpieza de manera directa por el Senado cuesta menos que eso. La última pregunta, si nos permiten, es de Mari Carmen Arellano de EJOS. El senador también, yo insistí que la mayoría de estas trabajadoras son de la tercera edad y tiemblan al saber que pueden perder su trabajo si un día fallan. ¿Qué prestaciones, las prestaciones que tendrían al llegar ellas a ser contratadas, tendrían también las prestaciones que el Senado pues les da a los trabajadores? Y la otra, sí, verdaderamente se ha gastado muchísimo en remodelaciones que pues un edificio como este no tenía necesidad de hacerlo. Verdaderamente ustedes, yo creo, platicando con otros senadores, sí verdaderamente llegarían a concluir que esto fuera un hecho de la contratación de estas personas. Brevemente diré, a reserva de que quieran comentar algo los compañeros, porque ya tenemos que ir a votar, que es perfectamente factible hacer la contratación directa, que es un acto de justicia social en este caso, y que lo más importante que se derivaría de ello es la seguridad laboral de las personas contratadas. ¿Por qué? Porque ahora se contrata una empresa que es la que proporciona el personal, pero esa empresa puede cambiar a ese personal. O sea, el Senado no contrata a las personas que vienen a hacer el aseo, ni siquiera las contrata eventualmente o temporalmente. Contrata a la empresa y la empresa es la que dispone qué personas vienen a hacer el aseo. ¿No sería un pretexto ser de la tercera edad para no ser contratadas? No, por eso decimos, se debe cuidar este proceso para que el Senado finalmente contrate a quienes han venido
trabajando en estas tareas a lo largo de estos años. Y discúlpenos, una última precisión de Angélica Mercado. Y aparte de las 300 trabajadoras de limpieza, ¿cuántos serían de resguardo? ¿Cuántos elementos? ¿O ya son 300 en total? No, hay un número de compañeros de resguardo, no recuerdo ahorita exactamente cuántos son, es un número parecido. Pero los incluirían también en esta Claro, porque contratación. son los dos grupos que están bajo el régimen de subcontratación. Es decir, se sabe más del caso de las trabajadoras de limpieza, es más conocido, pero en este caso, en el Senado, también los trabajadores de resguardo están por subcontratación. Gracias, senador. Sería todo. Muchísimas gracias, senadoras, Gracias, senadores. hasta luego. Gracias y buenas tardes.